Usted está viendo UPL 360, este es el programa para los líderes de Hispanoamérica. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, el día de hoy vamos a hablar de un líder que nos ha dejado un legado, porque eso es lo importante. El problema es pasar por esta vida sin pasar. Así es, John Stott es una figura conocida a nivel mundial que precisamente acaba de fallecer. Y queremos hacer un homenaje para honrarlo, honrarlo y recordarlo, y hemos invitado a un hombre especialista desde la ciudad de Ibagué, quien nos va a estar hablando en esta ocasión. Así es, Juan Carlos. John Stott es un líder que nos deja un legado muy importante a todo el mundo. Adelante. El legado de John Stott. Una adoración correcta es imposible sin predicación. Frase célebre de un hombre que se convirtió a su adolescencia por medio del ministro evangélico Eric Nash, de quien aprendió el amor por la Biblia, leyéndola desde entonces una vez al año, lo que ha hecho de él uno de los mejores predicadores expositivos del siglo XX, así como un defensor convencido de la predicación bíblica expositiva como el centro de la esencia del culto cristiano. Hola, soy Amilcar Mengíbar, desde New Jersey. Tengo una pregunta para la Universidad para Líderes. ¿Cuál fue el legado de John Stott? Usted está viendo UPL 360. En esta ocasión estamos abordando un programa supremamente importante, el legado de John Stott. John Stott es un hombre de origen inglés, acaba de fallecer. Hoy vamos a honrar a este líder y vamos a invitar a la gente a emular el ejemplo de Stott. Por supuesto, Universidad para Líderes es una organización que se enfoca en el liderazgo y no hay mejor forma de que educar sino poniendo ejemplos reales de personas que han dejado un legado a la humanidad y sobre todo al pueblo evangélico universal. Y este es este personaje llamado John Stott. En efecto, y en esta ocasión tenemos desde la capital musical del mundo, no solo de Colombia, sino del mundo, Ibagué, al doctor Dionisio Orjuela, nuestro gran amigo. Dionisio, te saludamos desde Chicago hasta Colombia con amor. Muchísimas gracias, Raúl y Juan Carlos. De verdad que es un placer el poder interactuar con ustedes y con todos nuestros televidentes y oyentes en este programa. Y cómo no honrar la memoria de un hombre como John Stott. Y qué mejor fecha para hacerlo, ya que mañana precisamente se está cumpliendo un año de su fallecimiento. Muy bien, interesante. La gente se está preguntando en este momento quién era John Stott y por qué estos señores están hablando con ese nombre raro, pero Dionisio Orjuela va a decirnos un poco y quizás Juan Carlos quiera agregar algo después. Dionisio, te escuchamos porque la pregunta que nos hizo el televidente Amilcar Mengíbar es ¿quién es John Stott? Muy bien, John Stott puede ser descrito como predicador, escritor, evangelista, pero sobre todo un humilde siervo del Señor, a quien amó como a ningún otro durante toda su vida. John Stott, como ya usted lo adelantó, es de origen inglés. El año pasado, a sus 90 años, el Señor le llamó para estar en su presencia. Fue un hombre que dedicó toda su vida al servicio de Dios, sirviendo a la iglesia y sirviendo al mundo.
En palabras de Christopher Wright, su sucesor, John Stott fue un hombre como Moisés, con una poderosa influencia, pero con un corazón manso, lo que hizo que tuviese un don de gentes y que fuese aceptado por personas de todas las razas y nacionalidades. El legado que John Stott nos deja a la iglesia y a la humanidad realmente es incalculable, comenzando por los 50 libros que escribió. Hola, vamos a parar ahí. 50 libros. 50. Bueno, alguien que escribe 50 libros tiene que tener un discurso, ¿no es cierto? Yo llevo 8. O sea que me hace falta 42 libros más. Dionisio, me has dejado mal, Raúl, me has dejado mal. Estás a la mitad de la vida de John Stott. Así bueno, también. O sea que, pero ostras, llegar a 50, de los 50 libros que nos deja John Stott, ¿cuál es el más célebre de todos a tu criterio, Dionisio? Bueno, mira, para citar las mismas palabras de John Stott, para él, de esos 50, su libro favorito y preferido se llama La Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo. A ver, ¿por qué? ¿Cómo ese libro marca el legado de John Stott? ¿Qué hay dentro de ese libro? ¿De qué habla? Bueno, porque resume toda la obra de amor de Dios por la humanidad. Y es, por así decirlo, un compendio de toda la teología bíblica, evangélica, en relación con la obra de Cristo en favor de la humanidad. Ahora, yo quisiera poder decir que he leído los 50 libros, pero no es así. He leído solamente unos cuantos de sus volúmenes, y debo decir que uno de los libros que conservo en mi biblioteca como una obra de referencia es su comentario sobre el Sermón del Monte, que en el español fue traducido con el título de Contracultura Cristiana. Correcto. Eso lo escuchamos nosotros hace 20, 25 años y era uno de los libros referencia, Contracultura. Y lo otro es Cristianismo Básico. Cristianismo Básico. Quizá fue el libro que le hizo más conocido en el mundo evangélico, como escritor, como biblista y teólogo. Hay algo que a mí me deja con una... Siempre me he cuestionado, me he preguntado. John Stott es un pastor anglicano, tiene sus orígenes en la iglesia de Inglaterra. Sin embargo, él hace un crossover y salta al ámbito evangélico. No es que la iglesia de Inglaterra no lo sea, la iglesia episcopal. Sin embargo, prácticamente cuando hablamos del ámbito evangélico, la iglesia episcopal queda como en un espacio aparte, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es cómo hace ese salto de John Stott hacia el ámbito puramente evangélico. Bueno, como tú lo has dicho, Juan Carlos, John Stott tuvo la gracia de poder construir ese puente, ¿no? Y de alguna manera sacar a la iglesia de su fundamentalismo, de ese fundamentalismo en el que había caído luego de la Segunda Guerra Mundial, para abrirla al mundo y al cumplimiento de su misión. Entonces, siendo un pastor anglicano de raíz, John Stott siempre se definió, y así lo reveló en sus escritos, como un profundo evangélico, un hombre que creía firmemente en la centralidad de la palabra de Dios, del sacrificio de Cristo, y que siempre tuvo la Biblia como su referente. Y que desde luego fue uno de los hombres que ayudó a la iglesia también a vincular la fe y la razón. La fe y la razón, de ahí su trabajo con los estudiantes al que dedicó buena parte de su vida. Dionisio, seguimos hablando contigo en el próximo segmento. 50 libros, Juan Carlos. Sí, todavía no me puedo imaginar qué significa hacer eso, pero bueno. Pero estamos hablando de no libros Mickey Mouse. Sí, no estamos hablando de libros profundos. Estamos hablando ese libro de Contracultura, son libros pesados, con contenido, ¿no es cierto? Exactamente, entonces vamos a una pausa, ¿no es cierto? Muy bien, les esperamos en el próximo segmento, no se vayan.
Este hombre definitivamente fue el artífice del Pacto de Lausana en Suiza en 1974. Un extraordinario hombre. Por cierto, practicó el celibato toda su vida, él nunca se casó, fue un pastor dedicado a la iglesia y fue una persona reconocida en el mundo. De hecho, cuando él murió hace algunos años, el predicador de fama internacional, Bill Graham, dijo: ha muerto uno de mis mejores amigos y consejeros. Interesante, pero el legado de él básicamente está en más de 50 libros que él escribió. John Stott realmente es un referente de la iglesia evangélica. Él nos ha legado una biblioteca completa, un pensamiento claro de la fe cristiana y sobre todo un hombre comprometido con la fe y yo podría decir, un hombre defensor de la palabra y defensor de lo que es la fe cristiana. Así que John Stott lo recordaremos y ahí nos ha dejado el legado con sus libros que él escribió. Usted está viendo UPL 360. Gracias por estar con nosotros. Raúl, estamos hablando de un personaje muy importante. Estamos hablando de John Stott. Un hombre que escribió 50 libros, es todo mi respeto, y libros de peso. ¿Qué es lo que hay en Contracultura que realmente le dio la vuelta al mundo y movió tapetes, Juan Carlos? Bueno, si yo mal no recuerdo de este libro, nos hace reflexionar sobre lo que es la cultura y el evangelio, sobre lo que está pasando alrededor. Casi siempre tenemos la costumbre nosotros los evangélicos de hablar del cielo, ¿verdad? De las calles de oro, del mar de cristal, hablar de ir al cielo y caminar. Pero John Stott nos hace pensar sobre lo que está pasando aquí en la tierra y cómo el evangelio se conecta con esos elementos, ¿verdad? Y cómo el evangelio tiene un mensaje que es pertinente hoy en día. ¿Qué le parece si vamos hasta la capital musical del mundo, Ibagué, con Dionisio Orjuela? Dionisio, como tú tienes Contracultura de referencia ahí, estamos hablando un poquito del libro. ¿Cómo lo definirías en 10 segundos, 30 segundos, Contracultura de John Stott? Contracultura cristiana, Raúl y Juan Carlos, es básicamente un comentario sobre el Sermón del Monte. Y yo diría que de los comentarios que he leído sobre esa magistral pieza de enseñanza del Señor Jesucristo, es el comentario más serio, más profundo, pero también más contextualizado que yo he leído. La verdad que, como dije, lo tengo en mi biblioteca como libro de referencia porque voy a él vez tras vez para ser enriquecido y nutrido. Otra pregunta. ¿Dónde fue conocido más John Stott? Porque en Latinoamérica es conocido en casi todos los ámbitos. ¿Fue lo mismo en el ámbito europeo, en el ámbito anglosajón, en Asia o en otros países? ¿Cuál fue el rango de influencia cultural de sus escritos? Pues mira, hablando de sus escritos, Juan Carlos, sus 50 libros han sido traducidos a más de 65 idiomas. My goodness. Entonces puedes tener idea de su trascendencia. En América Latina, yo creo que John Stott visitó un buen número de países. Estuvo, por supuesto, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Estuvo en Cuba. Y pues si hay oportunidad más adelante, podría compartir una anécdota muy personal, contada por la persona que fue su traductor oficial en esa visita que hizo a la isla de Cuba. Cuéntanos la hora, Dionisio, ¿para qué vamos a esperar? Cuéntanos la anécdota, eso la gente, no nos dejes con la duda, compañero. Muy bien. Bueno, quizá un aspecto muy conocido de John Stott es que él conservó siempre un hobby, una afición por las aves. Fue un ornitólogo autodidacta y durante su vida pudo avistar cerca de 2.500 especies de pájaros, ¿no? De hecho, en alguna ocasión alguien le preguntó, doctor John Stott, ¿por qué no nos comparte algo de lo que has aprendido de
de tu avistamiento de las aves, y escribió precisamente un libro que titula Lo que los pájaros me han enseñado. Oh my goodness. Bueno, en esa ocasión fue hasta Cuba para avistar un ave que siempre quiso ver y que solamente allí en Cuba era posible hacerlo. Se trata de un colibrí, el más pequeño que existe en el mundo, más o menos de 2,5 centímetros, una pulgada de tamaño. Qué interesante. Un dato interesante Pero sí, ¿a dónde termina la anécdota? Y bueno, no, la anécdota es que él se preparó, pero oró, pidió al Señor que le diera la gracia de poder verlo, y el Señor le concedió esa gracia, ¿no? Y quien cuenta esta anécdota estaba al lado de él cuando dice: vino este colibrí, que en Cuba lo llaman el zunzuncito, por lo pequeñito, y se paró a unos centímetros de su cara, y este hombre se sintió realizado, no pudo cumplir uno de los grandes anhelos de su vida. Muy bien. Interesante. Un dato interesante es que la revista Times habla de John Stott como uno de las 100 personas que han ejercido más influencia en todo el mundo. Extraordinario. Así es, La Juan revista Carlos. Time. La revista Times, una de las personas de más influencia en todo, de las 100 personas, una de las 100 personas de mayor influencia en todo el mundo. Háblanos un poco de cuál fue el rol de John Stott en el Pacto de Lausana. Claro, me quitó la pregunta, me leyó el pensamiento. Claro, Es que Pacto de la... si no me pongo águila, compañero, usted me lo roba a mí. Pacto de Lausana, 1974. Así es. Mira, solo quería agregar, ¿no?, que ese nombramiento lo hizo la revista Time en el año 2005 y se le incluyó juntamente con personas como Nelson Mandela y como Bill Gates. Así que esto nos comunica algo de su influencia y de su trascendencia. Definitivamente, hablando del Pacto de Lausana, debemos decir que John Stott fue el jefe arquitecto del Pacto de Lausana. De hecho, se mantuvo como el presidente honorario de ese movimiento hasta su muerte. Contribuyó también a escribir la famosa Declaración de Manila, el segundo Lausana. Y bueno, los creyentes evangélicos que hemos vivido desde la segunda parte del siglo XX, conocemos de la profundidad de la trascendencia del Pacto de Lausana. Ha sido, digamos, el manifiesto teológico que ha marcado el derrotero de la iglesia cristiana evangélica por los últimos años. Nada comparable con esa pieza magistral de teología debida en buena parte a la pluma de extraordinario. Dionisio, tenemos que dejarte. Nos encontramos en el próximo segmento. Es impresionante sus libros traducidos a 65 idiomas, Juan Carlos. Declarado como uno de los 100 hombres más influyentes por la revista Time en el año 2005, con hombres como Nelson Mandela y Bill Gates. Es un honor para los evangélicos del mundo. Así es extraordinario. Bueno, y creo que con esto estamos finalizando este segmento. Sí. Y queremos agradecerle a Dionisio por haber estado con nosotros. Sí. Y seguimos con el siguiente segmento. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360. Estamos hablando sobre un personaje que nos ha dejado un legado muy importante al pueblo evangélico universal. Estamos hablando de John Stott. Juan Carlos, tenemos a Dionisio Orjuela en Ibagué, Colombia. Dionisio, estamos terminando ya el programa. Gracias por estar con nosotros. Pero antes de cerrar este programa, una de las cosas que se dijo de John Stott es que fue el capellán de la reina. ¿Qué tan cierto fue esto que se dijo? Te escuchamos.
Totalmente cierto, Raúl. Desde el año 1959 sirvió como capellán de la reina y luego como capellán extra, ¿no? Al punto que fue nombrado también como un caballero honorario, un título que solamente reciben personas muy distinguidas en Inglaterra. Raúl, si ustedes me permiten, como estamos hablando del legado de John Stott y hemos mencionado el legado de su propia vida, que es el más importante, el legado de sus libros, quisiera hacer mención también a dos organizaciones que él fundó y que están totalmente activas. Te escuchamos, Dionisio. Una de ellas es la asociación Langham. Se llama Langham porque una de las cosas que él pidió es que ese ministerio no llevara su nombre. Eso nos habla de su humildad. Langham es el nombre de la calle donde queda ubicada la iglesia All Souls, Todas las Almas, en la que él fue pastor por muchos años. Yo soy precisamente el coordinador nacional de uno de los departamentos de esa asociación, el departamento que tiene que ver con predicación. ¿Cuál fue la segunda organización, Dionisio? La segunda organización fue el Instituto Londinense para el Cristianismo Contemporáneo, un instituto que él creó precisamente para establecer ese diálogo entre fe y razón y para ayudar a los cristianos, especialmente a los intelectuales, a formarse en la fe evangélica sin darle la espalda al mundo, a la Dionisio, ciencia. Dirección dice que hemos terminado el programa. Nos ha dado mucho gusto hablar contigo hasta Ibagué, Colombia. Gracias infinitamente. Te bendecimos, Dionisio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Raúl, Juan Carlos. Ha sido un placer hablar con ustedes y cuando se trata precisamente de un hombre que ha dejado un legado tan importante como el de John Stott. La pregunta para nosotros es, ¿seguiremos sus pasos? Bueno, gracias, una Dionisio, forma muy amable, sí. Muy interesante de concluir su pensamiento. Claro, Juan Carlos, entonces esto es para motivar a gente, eso es lo que Universidad para Líderes está formando, hombres que dejen legados, y por eso hablamos de un líder que nos ha dejado un legado. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pausa, no se vaya. Quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Usted está viendo UPL 360, Juan Carlos, delicioso escuchar a un hombre como Dionisio hablar del legado de John Stott. Universidad para Líderes está forjando, formando, transformando hombres para dejar legados. Así es. Quisiera yo hablar un poco sobre cómo Universidad para Líderes está afectando la vida de muchas personas. Hace algunos años tuvimos el privilegio, usted y yo, de visitar Kenia, Nairobi. También con César Gómez. Estuvimos en Kenia y ahí se fundó un campus. Cuéntenos un poquito de ese. Bueno, fue un campus exitoso, ¿verdad? Ahí se desarrolló liderazgo avanzado, hubo una graduación extraordinaria donde creo que fueron más de 20 personas que se graduaron. Esto es importante para que la iglesia de Latinoamérica, de los Estados Unidos, que tiene ministerios en otras latitudes donde se habla inglés, es importante que ellos sepan que nosotros también tenemos algunos de nuestros diplomados en el idioma inglés, porque si bien es cierto, UPL es la institución para educar a la iglesia de este continente, también nosotros queremos y estamos tratando de penetrar a otras culturas porque la iglesia del Señor es universal. Bueno, esto quiere decir también que nosotros tenemos estudiantes que hablan inglés, que básicamente que el inglés es su lengua principal, especialmente aquí en Estados Unidos. Tenemos varios campus que están entrenándose
en el diplomado de liderazgo avanzado. En Chicago, por ejemplo, en California tenemos muchos de nuestros alumnos están tomando los diplomados en inglés. También quiero decir que el diplomado apostólico y profético está traducido al inglés. O sea, también tenemos apostólico y profético, liderazgo avanzado y ministerio pastoral, lo tenemos en inglés. Esto es especialmente para personas de segunda generación, para inmigrantes. Y para gente que está en otras latitudes, como en el caso de Kenia o países de habla inglesa. Bueno, y también tenemos ahí, todavía no lo hemos llevado a cabo, pero quiero decirle a la gente que fala portugués que nós temos também el liderazgo avanzado, ¿verdad? En portugués, ¿verdad? Entonces, para la iglesia de Brasil, los países africanos que hablan portugués, liderazgo avanzado está en portugués, Juan Carlos. Así es. Hay que hacerle algunas afinaciones, pero ya está, así es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pausa. Por favor, permanezca con nosotros. Muchas gracias. Sí. El campus UPL New Jersey es operado por Simona Lima y César Gómez. En el mismo se desarrolla con gran suceso el programa de liderazgo avanzado. Son muchos los jóvenes que asisten cada semana a recibir sus clases con el deseo de servir al Señor con excelencia. Se planifica en el futuro cercano abrir otras carreras y expandir el ministerio a otras iglesias. Usted está viendo UPL 360, estamos finalizando este programa, Raúl. Este programa revista. Ha sido un honor haber tenido a Dionisio Orjuela desde hablándonos con tanta propiedad, y creo que esperamos que el pueblo evangélico tenga, para aquellos que no lo conozcan, sepan ahora de quién es John Stott. Sin lugar a dudas. Juan Carlos, pues ha sido un gusto. Este es el final de UPL 360 y agradecemos a usted que nos ha dispensado estos 30 minutos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este programa sea de desafío para usted. Muchas gracias y que Dios le bendiga.